Al utilizar diferentes tipos de consultas encontraremos datos específicos que finalmente podremos emplear para calcular nuevos valores o resumir la información a nuestra conveniencia. Por ejemplo, crear una consulta para actualizar datos. Nos permite añadirle valores o modificar los registros que ya existen, como actualizar el estatus de salud en base al peso actual de una persona. Consultas con parámetros. Con esto, podremos abrir una ventana para que el usuario ingrese un dato específico de búsqueda antes de ejecutar la consulta. También podremos usar comodines en nuestra consulta. Si no recordamos el valor exacto a buscar, estos comodines nos darán flexibilidad en algunos caracteres de nuestra búsqueda. Y consulta de totales nos ayudará a resumir o agrupar los datos, como las ventas totales de algún producto. Al añadirle la función suma, podremos obtener el resultado final. ¡Consultas! Bienvenido a EduTix, un programa de la Universidad de Guanajuato. En primer lugar, vamos a dar clic en Diseño de consulta de la pestaña Crear. Ahora elegiremos nuestra tabla a utilizar, en este caso, alumnos, y pulsamos en Agregar. Cerramos la ventana y en Tipo de consulta seleccionaremos Actualizar. Llevaremos los campos que usaremos para la actualización a la rejilla inferior y realizamos los ajustes necesarios. Para esto, haz doble clic sobre los campos Nombre, Apellido y Peso. En la celdilla Criterios del campo Peso definimos el criterio mayor que 65. Y como resultado de la consulta, tendremos solo aquellas filas donde el valor del campo sea mayor a 65. Posteriormente, en Actualizar, para el campo Nombre, pondremos Regular. Para ver el resultado, haremos clic en Ejecutar desde el área Resultados. Si sale una ventana para confirmar, seleccionamos Sí. Ahora, podemos comprobar el resultado. Abrimos la tabla Alumnos y veremos que el campo Nombre se actualizó donde el peso supera los 65. Vamos a necesitar crear una nueva tabla. En este caso la llamaremos Alumnos-2. La usaremos para añadir todos los registros de la tabla Alumnos, en los que el valor de peso sea mayor a 70. El primer paso es crear una consulta para seleccionar los registros a copiar. Así que pulsamos en Diseño de consulta y elegimos la tabla Alumnos. Posteriormente, en Tipo de consulta elegimos Seleccionar. Haremos doble clic sobre los campos para añadirlos, en este caso, Nombre, Apellido, Ciudad y Peso. Y en la fila Criterios, bajo el campo Peso, definimos el criterio como mayor que 70. Es momento de poner en marcha nuestra consulta, haciendo clic en Ejecutar. Esto nos da como resultado las filas cuyos registros en peso es mayor a 70. Aquí podemos darnos cuenta que el nombre y apellido de los registros están visibles. El segundo paso es añadir los registros a la consulta. Vamos a la vista Diseño, desde la esquina inferior derecha. Y en Tipo de consulta seleccionaremos Anexar. Se despliega un cuadro de diálogo donde elegiremos la tabla Alumnos 2 y hacemos clic en Aceptar. Debemos corroborar que las celdillas Anexar A apunten correctamente al campo que le corresponda. En caso contrario, la consulta puede presentar algunos errores. Por ejemplo, si establecemos el valor del campo Nombre y tenemos la fila para Anexar A apuntando a Apellido, la consulta añadirá los registros con el valor del campo Apellido a los valores del campo Nombre. Finalmente, damos clic en Ejecutar y confirmamos el resultado pulsando en Sí. Podemos ver la tabla Alumnos 2 con los registros de la tabla Alumnos, donde el valor del campo Peso es superior a 70. Interesante, ¿no crees? Vamos a crear una consulta que eliminará todas las filas donde el valor de campo Peso es mayor a 80 de la tabla Alumnos 2 que creamos y llenamos en la sección anterior.
Hacemos clic en Diseño de consulta y en el cuadro de diálogo Mostrar tabla, seleccionamos la tabla Alumnos 2. Luego elegiremos Eliminar de la opción Tipo de consulta. Añadimos todos los campos de la tabla a las celdas y después definimos el criterio para peso como mayor que 80. Finalmente hacemos clic en Ejecutar para iniciar la consulta. Ahora nuestra tabla solo debe contener los registros donde el peso es menor que 80. Para crear parámetros en una consulta, abrimos nuevamente Diseño de consulta y la tabla Ciudad. Seleccionamos los campos Ciudad, Estado y Población. Posteriormente, en el atributo Criterios para el campo Ciudad, ingresamos la frase Insertar nombre de la ciudad, entre corchetes. Hacemos clic una vez más en la opción Ejecutar. Con esto, se desplegará un cuadro de diálogo en el que podemos ingresar el nombre de la ciudad que deseamos consultar. En este caso, escribiremos León y pulsamos Aceptar. Ahora podemos ver el resultado de la consulta, con los datos de la ciudad León. Para agregar otro criterio, simplemente volvemos a añadir la línea de parámetro. En este caso, en el campo Estado, escribiremos entre corchetes la frase Ingresar el nombre del estado. Corremos la consulta y aparecerá un nuevo cuadro de diálogo en el que escribiremos el nombre del estado. Si tenemos un registro que cumpla con los dos parámetros, es decir, que coincida la ciudad con el estado que buscamos, podremos ver el resultado. De lo contrario, no arrojará ningún registro. Podemos usar caracteres comodín en la consulta para ubicar un registro específico, cuando no recordemos el valor exacto del campo. Por ejemplo, el comodín "medio" nos sirve para especificar un rango de caracteres, teniendo como base el abecedario y el asterisco, buscará cualquier número de caracteres. Por ejemplo, escribiremos S, corchete, A-I, corchete, asterisco. Esto nos va a permitir consultar las filas del campo que empiecen con S y que el segundo carácter se encuentre entre las letras A, E, I, no importando las letras que tengan al final gracias al asterisco. Vamos a la ficha Crear, opción Diseño de consulta y seleccionamos la tabla con la que vamos a trabajar. Después, hacemos doble clic en los campos para agregarlos a la consulta. Y desde la pestaña Diseño, hacemos clic en Ejecutar para correr la consulta y ver los resultados en la vista Hoja de datos. No olvides guardar la consulta. Asegurándonos de que estamos en la vista Hoja de datos, vamos a la pestaña Inicio y hacemos clic en Totales. Ya en la fila total, hacemos clic en la celda del campo que vamos a calcular. En este caso, calcularemos el promedio de las calificaciones. Y en la celda semestre buscaremos el valor máximo para conocer el último semestre aplicado. Es muy práctico, ¿no lo crees? Con esta práctica podrás tener el control de la información. Nos vemos en el próximo video.